Ahora vamos por la última clase que es de ciencia. Acá en ciencias hacemos se toma desde dos ámbitos, que son las ciencias, la parte como científica y también las ciencias sociales, ya como relacionada a los problemas sociales. ¿Ya? O a todo lo que tenga que ver con la sociedad. Entonces lo vamos integrando a ambos. ¿Ya? Vamos a empezar hoy con un tema, se los voy a presentar más grande. Ahí sí, ¿ya? Con esta, vamos a empezar hoy en esta clase con la reproducción humana. La primera pregunta, ¿de dónde vienen las guaguas? ¿Ya? Ya vamos a ver de qué parte vienen las guaguas y cómo se crean, cómo nacen las guaguas, cómo se forman, no cómo nacen, cómo se forman. ¿Ya? Primero, leamos un relato Primero, leamos un relato contado por una mujer del sur de nuestro país. Dice, de chica me decían que había nacido al pie del árbol, que había salido así, como el pasto. Toda la gente me metía eso en la cabeza. Las niñas de mi porte o más chicas me decían, tú naciste de ahí, tú eres pasto o árbol, pregúntale a tu papá. Y yo les decía, no, no es cierto. Le pregunté a mi papá, ¿cierto que soy árbol? Parece que no se me estaba escuchando, ¿verdad? ¿O sí? Sí, sí, no, se sí, estaba sí se escuchando. estaba escuchando. Ah, Solo ya. la última parte no se la escuchó. Ah, ya, ya, voy a volver a leer de nuevo. Dice, de chica me decían que había nacido al pie del árbol, que había salido así como el pasto. Toda la gente me metía eso en la cabeza. Las niñas de mi porte o más chicas me decían, tú naciste de ahí, tú eres pasto o árbol, pregúntale a tu papá. Y yo les decía, no, no es cierto. Le pregunté a mi papá, ¿cierto que soy árbol yo? ¿Nací como el árbol? Entonces él me dijo, no, mentira, pero no me explicó nada más y seguí con la duda, ¿ya? Eso es lo que pasa con los niños. Todos se preguntan cómo se forman las guaguas, de dónde nacimos nosotros, cómo nos formamos. Entonces uno que dice está de la guatita de la mamá, Ojalá tenés que malcerrar. dependiendo la edad que los niños tengan, es la explicación que vamos dando, ¿ya? Pero siempre con explicaciones como de la sociedad, con explicaciones que se van traspasando como de generaciones, ¿ya? Y no siempre con la explicación científica que nosotros conocemos, ¿ya? Entonces, desde chica escuchábamos varias explicaciones acerca de este tema, ¿ya? Pensemos un poquito qué respuesta le han dado usted a su hijo o hija o a otros niños cuando hacen esa pregunta. Siempre son como las respuestas típicas, ¿verdad? Las que recibíamos nosotros y es lo mismo que nosotros le decimos a nuestros hijos o a los niños cuando preguntan, porque la explicación científica es complicada para que ellos lo entiendan, ¿cierto? Dependiendo de la edad que tengan, ¿ya? Por ejemplo, acá, para niños pequeños de 3 a 5 años, hay explicaciones simples y mágicas. Siempre se relacionan con algo mágico. Por ejemplo, una explicación podría ser, las guaguas crecen en un lugar especial dentro de la guatita de la mamá. Ahí están calientitas y protegidas hasta que están listas para salir. Cuando están listas, la mamá va al hospital o al doctor y ahí nace la guagua. Con esa explicación se quedan los niños más pequeños. Para niños en edad preescolar o escolar, la explicación es un poquito más detallada, ¿ya? Las guaguas empiezan cuando una semillita del papá se une con una semillita de la mamá y juntas forman una guagua. Esa guagua crece dentro del útero de la mamá durante varios meses y cuando está lista, nace, ¿ya? Ahí vamos elaborando, dependiendo de la edad de los niños, vamos a elaborando un poquito más la respuesta, le vamos agregando un poco más de detalle.
Para niños ya de 9 años o más grandes, es una explicación donde se le incorporan más detalles biológicos, o sea, más detalles reales. Y puede ser para que nazca una guagua, el cuerpo del papá pone una célula especial llamada espermatozoide y la mamá pone otra célula llamada óvulo. Cuando estas dos se juntan, comienza a crecer un bebé dentro del útero de la mamá y después de 9 meses el bebé nace. ¿Ya? Acá ya le incorporamos algo más de lenguaje, ¿cierto? De lenguaje técnico y es una explicación un poco más científica, ¿ya? Y así vamos avanzando. Entonces, realmente conocemos nosotros todo lo que involucra la formación de un bebé, conocemos los conceptos que están involucrados, las partes del sistema reproductor femenino, las partes del sistema reproductor Ahora te la parte masculino lástima, pero es que ya sabes, que participan, que participan en esta creación. Voy a silenciar un poco acá. Ya, ahí quedamos bien. Entonces, esta tiene respuestas científicas, ¿cierto? Que son respuestas reales y que nosotros tenemos que conocer porque nosotros tenemos que conocer nuestros sistemas reproductores, tanto el femenino como el masculino, ¿ya? La base de la vida está en las células, que son unidades tan pequeñas que no se pueden distinguir a simple vista. Para estudiarlas ha sido necesario el desarrollo de instrumentos tales como el microscopio. Es a partir de dos células, que es el espermatozoide, una célula, y el óvulo, que es otra célula, que son las células sexuales, la masculina y la femenina, que se realiza la fecundación que dará origen al nuevo ser. ¿Ya? Para que esto sea posible, hombres y mujeres tenemos aparatos reproductores que nos diferencian. Entonces, ya tenemos claro que la base de la vida son células, masculina y femenina. La célula masculina se llama espermatozoide y la célula femenina es un óvulo. ¿Ya? Cuando ambos se juntan, ahí recién se da origen al- a la nueva creación. Vamos a ver el aparato reproductor masculino. En la especie humana, el hombre produce los espermatozoides a través de un sistema reproductor compuesto por diferentes órganos, ¿ya? Los testículos, el epidídimo, los conductos deferentes, la uretra, las vesículas seminales, la próstata y por último el pene. Todo esto forma el sistema reproductor masculino y tiene que estar funcionando todo correctamente para que se pueda formar esta célula, ¿ya? Todo esto que yo nombré acá participa dentro de la formación de la célula que es el espermatozoide, ¿ya? Por lo tanto, como es un sistema, tiene que estar todo conectado y todo funcionando a la vez. Vamos a ver la función de cada una de las partes de este sistema reproductor. Primero, los testículos, que están dentro de una bolsa de piel llamada escroto, producen los espermatozoides, ¿ya? Es ahí donde se forman. Esta producción se mantiene constante desde la pubertad hasta la edad adulta y está regulada por la acción de sustancias llamadas hormonas. El epidídimo y los conductos deferentes son tubos que almacenan y transportan los espermatozoides hasta la uretra. ¿Ya? Si lo vemos acá, el epidídimo, ¿ya? Y los conductos deferentes, que son estas partes que se ven ahí, llevan todo, hacen un recorrido completo por el sistema reproductor, pasando por acá y llegan a la parte de la uretra, ¿ya? Y es por ahí después donde salen, ¿ya? Pero fíjense, tiene que hacer como un inmenso recorrido para llegar ahí al lugar y pasar por diferentes partes. Por eso se denomina que es un sistema reproductor, que no funciona en las partes aisladas, ¿ya? La uretra, que es esta parte que está acá, que es como es un canal por donde pasa, es un conducto que lleva los espermatozoides hasta el pene.
La uretra también es el conducto por el que se elimina la orina, ¿ya? Es exactamente el mismo conducto. Las vesículas seminales son las glándulas que producen el semen líquido en el que flotan los espermatozoides. La próstata, que es esta parte que vemos acá, es una glándula que produce sustancias que se mezclan con el semen. Estas ayudan a los espermatozoides a sobrevivir cuando han ingresado al sistema reproductor femenino. Y el pene es un órgano que al llenarse de sangre se pone rígido durante el acto sexual. A través de la eyaculación, el pene erecto introduce los espermatozoides en el aparato reproductor femenino. Se tiene que dar todo ese sistema completo para que se pueda un espermatozoide juntar con un óvulo, para que estas dos células se puedan juntar. Ya en la parte científica estamos entendiendo a través de las palabras, por ejemplo, reproductor, células, microscopio, vesículas, uretra, epidídimo, espermatozoide, próstata y testículo. Ya eso serían como las palabras técnicas. Ahora vamos a ver el aparato reproductor femenino. Así como los genitales masculinos producen espermatozoides, los genitales femeninos producen óvulos y anidan al nuevo ser cuando el óvulo es fecundado. Para producir el óvulo se ponen en funcionamiento una serie de órganos que forman el sistema reproductor femenino. Tenemos acá para el sistema reproductor femenino los ovarios, ¿ya? Que son los que están acá. Tenemos las trompas de falopio, que es esta parte que está acá, el útero y la vagina, que es la parte más exterior, ¿ya? Todo también esto contempla el sistema reproductor femenino. Todo tiene participación. Vamos a ver los ovarios. Dice que los ovarios en el cuerpo femenino hay 2 ovarios que tienen el tamaño aproximado de una almendra y se ubican en la cavidad abdominal de la mujer. Su función es reproducir un óvulo cada 28 días aproximadamente, ¿ya? Solamente un óvulo cada 28 días. Los ovarios liberan unas hormonas denominadas estrógenos y progesterona. Estas son sustancias químicas que cumplen funciones muy importantes. Los estrógenos influyen en el desarrollo de las características sexuales femeninas durante la adolescencia. También regulan el ciclo menstrual y el crecimiento del útero durante el embarazo. Y la progesterona cumple un papel similar y además estimula la producción de leche después del parto, ¿ya? Entonces, estas sustancias como el estrógeno y la progesterona son tan importantes para que funcione este sistema reproductor. ¿Ya? Tenemos que contar con estas sustancias en nuestro cuerpo para poder estar activa en cuanto a la reproducción. Las trompas de falopio, ¿ya? Que son estas que están acá, que son como estos bracitos que van ahí. La función de las trompas es conducir el óvulo desde el ovario hasta el útero y en ellas ocurre la fecundación, ¿ya? Nosotros podemos pensar que la fecundación ocurre directamente en el ovario, ¿cierto? Pero es en las trompas de falopio. El útero es un órgano musculoso que puede contener y nutrir al feto si ocurre la fecundación, ¿ya? Es un músculo bien resistente el útero. La vagina es un tubo muscular elástico que comunica al útero con los órganos genitales externos, con los labios mayores, los labios menores y el clítoris. Acá podemos, palabras científicas que podemos utilizar en este sistema reproductor son óvulo, estrógeno, progesterona, útero, la cavidad abdominal, las trompas de falopio, la vagina, fecundación, genitales y las cavidades. Ahora sí nos preguntamos, después de conocer estos sistemas reproductores, ¿quién es más importante al momento de la fecundación? ¿El aparato reproductor masculino o el femenino?
¿ya? Dice que ni el aparato reproductor femenino ni el masculino es más importante en la fecundación, ya que ambos cumplen funciones complementarias y esenciales. El masculino aporta el espermatozoide y el femenino el óvulo, y solo con la unión de ambos puede ocurrir la fecundación. La reproducción es un proceso biológico de cooperación, no de jerarquía entre los sexos. Por lo tanto, podemos deducir que ambos son súper, obviamente, relevantes, ¿ya? Y que ninguno tiene más importancia que el otro porque tienen que estar totalmente conectados para que exista la fecundación y la reproducción, ¿ya? Pero es importante conocer de qué forma se realiza, como la explicación científica, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, cuando se realiza la fecundación en las trompas. Luego, el embrión se desarrolla, llega el embrión, se produce la fecundación acá, en el día cero, ya en las trompas de falopio. Luego se va desplazando ese embrión, se va desplazando hasta llegar al útero, ¿ya? Se demora alrededor de 10 días en llegar el embrión al útero y recién ahí se empieza a formar el cigoto, que es la primera unión de estas células, la primera creación de las células, después va aumentando y se transforma en un embrión cuando ya hay unión de muchas más células, y después cuando esas células ya se unen en un tiempo, se transforman en un feto, y ahí el feto se va desarrollando, va creciendo hasta transformarse en un bebé, ¿ya? Pero tiene que hacer todo ese recorrido. Acá está, se puede ver la fecundación en las trompas y el desplazamiento hasta llegar al útero, y las partes de cómo se van uniendo las células y van dando origen al bebé. Vamos a ver un video que nos muestra el proceso de fecundación, que está con una animación. Mientras tú liberas un solo óvulo al mes, tu pareja libera millones de espermatozoides en una única eyaculación, todos ellos con la vista puesta en ese único premio. Pero solo uno de esos espermatozoides será proclamado vencedor. Según un espermatozoide con suerte logra penetrar en el óvulo, este experimenta inmediatamente una reacción química que impide que otros espermatozoides sigan su camino. Entonces, los cromosomas portados por el espermatozoide y el óvulo se unen, y el óvulo queda oficialmente fecundado. El óvulo fecundado inicia entonces un rápido descenso hacia el útero. Durante los siguientes 7 días, el embrión humano experimenta múltiples divisiones celulares en un proceso llamado mitosis. Al finalizar este periodo de transición, el embrión se convierte en una masa de células muy organizadas llamada blastocisto. Una vez que el embrión ha alcanzado la fase de blastocisto, aproximadamente 5 o 6 días después de la fecundación, se separa de su cubierta protectora y comienza el proceso de implantación en el útero. Si quieres saber cómo crece y se desarrolla tu bebé cada mes, no dudes. Ya, entonces ahí nos mostraba el proceso de fecundación, ¿cierto? Directamente ahí en el video se podía ver el tiempo que se demora del momento de la fecundación de las trompas de falopio a llegar directamente al útero. Ahora, si nosotros queremos evitar esa fecundación, queremos evitar que eso se produzca, por muchas razones no siempre conviene que se produzca la fecundación. Este es un tema que preocupa a las parejas porque muchas veces no están en condiciones de tener un nuevo hijo o hija. Los métodos empleados para evitar el embarazo han sido una de las preocupaciones de la humanidad. El aumento excesivo de la población ha llevado a los científicos a crear sistemas que limiten el número de hijos en la pareja, ¿ya? A raíz de este problema de evitar la fecundación es que se han ido creando, o los científicos han ido desarrollando cada vez más métodos anticonceptivos, que son métodos para evitar la fecundación.
¿ya? Hay un método que es uno, está basado en la abstinencia durante los días fértiles de la mujer. El más conocido es el llamado método del ritmo. Este es un sistema anticonceptivo que se basa en el hecho natural de que la mujer es fértil solo 48 horas al mes, periodo en el cual la pareja se abstiene de mantener relaciones sexuales. Su gran desventaja es que se trata de un método inseguro, ya que no es tan fácil determinar los días fértiles de la mujer. Se sabe que durante esas 48 horas aumenta la temperatura corporal de la mujer y la vagina segrega una mucosidad de especiales características. Además, según los cálculos médicos, el periodo de ovulación, o sea, de fertilidad, tiene lugar 14 días antes de la llegada de la menstruación aproximadamente, pero aún estas señales varían de un mes a otro en la misma persona. Entonces, es súper difícil para que este método pueda funcionar, ¿ya? Es uno de los métodos más inseguros por todas las características que explican acá. Tendría que ser un periodo demasiado regular para poder sacar con exactitud cuáles van a ser las 48 horas de fertilidad, ¿ya? Por lo tanto, es un método que no se usa mucho por ser inseguro, pero es un método natural. ¿Ya? Está otro método que son los condones. Estos métodos consisten en el bloqueo físico del útero para impedir la entrada de los espermatozoides. El condón o preservativo es el más antiguo utilizado por los hombres y cuando se utiliza bien en cada relación sexual es efectivo en el 97% de los casos. ¿Ya? Ningún anticonceptivo es 100% seguro, siempre está entre el 97 y 99. Debido a que es económico y fácil de usar, no necesita supervisión médica y carece de efectos adversos conocidos. Es el anticonceptivo más empleado en el mundo. Su uso también es vital para ayudar a prevenir la transmisión del VIH, el virus que produce el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA. El condón también ayuda a prevenir el contagio de otras enfermedades de transmisión sexual como la sífilis, la gonorrea, el virus del papiloma humano, entre otros, ¿ya? Entonces ahí tenemos ya dos sistemas anticonceptivos. También hay otro que es llamado diafragmas, ¿ya? En el caso de las mujeres, el método de barrera más empleado es el diafragma, una cubierta de goma que se ajusta al cuello del útero y que contiene una crema o gel que destruye los espermatozoides. Estos dispositivos también están libres de efectos secundarios y cuando se emplean juntos con ese gel en cada relación sexual, son efectivos en un 86 a 98%. Este diafragma vendría siendo como una especie de condón femenino, ya cumple como la misma función, que es uno de los más nuevos que ha salido, ya uno de los métodos que se han ido inventando. También están los anticonceptivos orales, que son las píldoras o pastillas anticonceptivas, son sustancias químicas que alteran el proceso hormonal natural de una mujer para que no se produzca la ovulación, ¿ya? Eso es lo que hace la pastilla. La pastilla altera el periodo hormonal y como las hormonas no se liberan, no se produce el óvulo, ¿ya? No se ovula en el tiempo que se están tomando pastillas anticonceptivas. La primera pastilla se toma el primer día de la menstruación. Generalmente el envase de anticonceptivo se presenta en un formato de 28 tabletas que se toman diariamente. Deben tomarse a la misma hora cada día. Si el envase contiene 21 pastillas, se toman 21 días seguidos y se descansa durante una semana para reiniciar con la siguiente caja al término de esta. Los anticonceptivos orales son efectivos casi en un 100%. Es uno de los métodos más efectivos que existen, que son las píldoras anticonceptivas, ¿ya? Para muchas mujeres este método tiene efectos adversos, como cambios en los periodos del ciclo menstrual y trastornos como dolores de cabeza, irritabilidad, etc. Pero es uno de los más efectivos y de los más usados también, ¿ya? Otro también son los dispositivos intrauterinos. El dispositivo intrauterino o DIU en sus diversos modelos
Es un diminuto alambre de plástico o metal que se coloca en el útero. Su efectividad oscila entre el 90 a 99%. Este dispositivo impide la implantación del óvulo fecundado en las paredes del útero. Debe ser colocado en el útero por un médico y con su uso algunas mujeres experimentan calambres uterinos y aumento del flujo menstrual. Ante cualquier molestia es importante consultar a su médico o matrona para solicitar orientación. ¿Ya? Este es un anticonceptivo bien seguro también, dice del 90 al 99%, pero que no es muy recomendado por los médicos por los efectos adversos que puede ocasionar, ¿ya? Antes se usaba muchísimo, pero ahora ya como no lo recomiendan tanto, ¿ya? Aunque ha cambiado porque antes era solamente de un alambre de cobre, y eso provocaba daño en el lugar donde estaba. Entonces ahora ya no es simplemente un alambre, sino que ya está cubierto de plástico, es otro tipo de metal que no daña, pero que no es 100% seguro, ¿ya? Porque puede ocasionar algunos problemas, dolores y cosas así, ¿ya? También está la esterilización quirúrgica. Otra forma de control de natalidad es la esterilización quirúrgica. En la mujer esto se efectúa cortando y ligando las trompas de falopio, como se ve acá en la imagen, ¿ya? Si se fijan, si se fijan, las trompas son las que se cortan cuando se hace una esterilización. Entonces, al cortar las trompas, nunca va a llegar un espermatozoide a reunirse con el óvulo en la trompa, que es donde se produce la fecundación, ¿ya? Porque no está el conducto para que pase. Por lo tanto, ahí no se va a producir este encuentro y esta reproducción, ¿ya? Y se cortan entonces los conductos que llevan el óvulo del ovario al útero. Esta operación se llama ligadura de trompas y en el hombre la esterilización se lleva a cabo cortando los dos conductos deferentes, ya como se muestra acá. Este procedimiento se llama vasectomía. Como lo podemos ver acá en la imagen, esos conductos que transportan los espermatozoides, que son como un conducto o una manguerita que los lleva, eso es lo que se corta, ¿ya? Y ahí obviamente ya no pueden pasar, ¿ya? La esterilización quirúrgica es bastante sencilla para ambos sexos, carece de efectos secundarios y es casi 100% efectiva, ya sea tanto la femenina como la masculina. Es una de las más seguras porque está cortado. Entonces, los conductos por donde pasan, ¿ya? ¿Cómo se va transformando la familia con esto? ¿Ya? Debido a las políticas de planificación familiar, cambios en los proyectos de vida y el uso extendido de anticonceptivos, el tamaño de la familia ha disminuido considerablemente en los últimos años, ¿ya? Y acá donde viene toda la parte científica que nosotros vimos, ¿ya? De los sistemas reproductores, lo fuimos relacionando con la disminución de la natalidad a través de los anticonceptivos. Como era una necesidad de no tener tantos hijos, porque antes las familias tenían, no sé, 10, 12, 15 hijos, y obviamente ahora en los tiempos actuales ya las familias son de 3, de 2, algunos tienen solamente un hijo, hay familias que deciden no tener hijos, no ser padres nunca, y los que tienen entre 4 o 5 hijos ya son familias que uno las mira así como familias ya demasiado grandes, ¿cierto? Y como la necesidad social fue tener menos hijos y fueron cambiando las prioridades, fueron naciendo toda esta cantidad de anticonceptivos para poder evitar la reproducción, ¿ya? Y esto se nota ahora porque ha disminuido considerablemente en los últimos años el tamaño de las familias y la natalidad. Por ejemplo, acá los datos dice que entre 1955 y 1962 las mujeres chilenas tenían en promedio 5,3 hijos. Eso era lo menos que tenían, ¿ya? Entre 5 y 6 hijos. Y en la década de los 90 ese promedio disminuyó a 2 hijos por mujer.
¿ya? Entonces hubo una disminución bien grande y si pues, nos llevamos al año 2020, la natalidad fue de 1 a 3 hijos por mujer en promedio, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora? Que la mayoría de las familias es entre 1 y 3 hijos, ¿cierto? Entonces, todo esto de la parte científica, el desarrollo de los anticonceptivos ha afectado también en la parte de la sociedad y en las disminuciones de las familias o en familias más pequeñas, en la forma de vivir de las familias y de desarrollarse. Por otra parte, la disminución de la mortalidad ha hecho crecer la población de personas adultas mayores, ¿ya? Exactamente. Exactamente así se han ido transformando las familias, ¿ya? Van menos nacimientos, o sea, menos niños, y va aumentando la población de adultos mayores, ya que es lo que está pasando en nuestra sociedad, ¿ya? Acá hay un dato que dice que en el año 1900 la esperanza de vida al nacer era solo de 30 años en promedio. Ahora es de 78, o sea, 79 años y más, porque ahora está considerada como la esperanza de vida hasta 105 años, ¿ya? Actualmente, eso es lo que se considera que una persona puede vivir hasta 105 años, ¿ya? Pero en otros tiempos, en los años 1900 solamente hasta los 30 años, o sea, estaríamos todos ya muertos, porque, y las personas empezaban la vida mucho antes. Las mujeres desde los 13 años ya tenían sus hijos. Entonces una mujer que tiene, una niña que tiene 13 años ya tenía formada su familia, llegando a los 20 años ya tenía muchos hijos grandes, tenía una familia ya formada. Entonces a los 30 años ya era una persona adulta. ¿Y qué pasó con esto? Y que el promedio de vida era menor, también por el poco desarrollo de la medicina. Habían pocos remedios, había pocas oportunidades para medicarse o para acceder a lo que es la medicina. Entonces todo eso iba acortando, ¿cierto? El promedio de vida que tenían las personas, ¿ya? Y ahora hay mucho más acceso, hay medicamentos, hay estudios científicos para elaborar medicamentos para las diferentes enfermedades, hay sistemas, hay médicos que se especializan en los diferentes problemas. Las mujeres ya no tienen hijos, son niñas a los 13 años, todavía no piensan en tener hijos, ni en casarse, ni en nada. Se empieza a hacer una vida familiar a partir desde los 20 años aproximadamente. Entonces, obviamente la esperanza de vida ha ido aumentando mucho más, ¿ya? En el año 1960, el 36% de los chilenos era menor de 15 años y solo un 8% tenía 60 años y más. Imagínense, solamente un 8% de la población tenía más de 60 años. O sea, encontrarse con una persona de 60 años o de un poquito más era bien extraño, ¿ya? Era como encontrarse con una persona ahora de 100 años, ¿ya? Que eso sí nos parece como extraño, porque la esperanza de vida tampoco es tan larga como para superar los 100 años. Entonces, hay pocos adultos mayores de esa edad. Pero en ese tiempo, a los de 60 o sobre 60 los veían así, como nosotros vemos ahora a los de 100, ¿ya? Entonces sí que ha cambiado bastante la sociedad en todo este tiempo. Y el mayor porcentaje era menor de 15 años, el 36% de toda la población eran niños, porque las familias tenían muchos niños, ¿ya? Según el censo realizado en el año 2017, Chile se encuentra en un proceso de envejecimiento de su población, donde el porcentaje de personas de 65 años y más pasó de 6,6 en 1992 a un 11,4 en el año 2017. O sea, aumentó mucho más el porcentaje de adultos mayores, ¿ya? Y eso es por la calidad de vida también, como lo habíamos visto. Acá este gráfico no se ve muy claro.
acá podemos ir viendo como el incremento de la población adulta. Ya era solamente para mostrar eso. Que fue incrementando, si se fijan acá, tenemos el año 1992, estamos viendo la parte de los niños, 1992 en un 24, 29,4, después en el 2000 el 25,7 y en el 2022 20,1. Se nota la disminución, ¿cierto? La disminución de la población infantil. Nos vamos a saltar ahí. Acá. ¿Ya? Entonces estábamos viendo que se describía de cierta forma la disminución de la natalidad en Chile. ¿Qué razones, con todo lo que hemos hablado ya, qué razones creen ustedes que pueden haber influido en este cambio? ¿Qué razones creen ustedes? Ya vimos algunas. Si alguien me Los las puede comentar. anticonceptivos. ¿Cómo? Los anticonceptivos. Los anticonceptivos, ¿cierto? Esa es una razón. El cambio de vida también de la familia es otra razón, ¿cierto? Hoy en día hay muy pocos niños también. Claro, la Hay natalidad, más, las prioridades de la familia son otras. sí. Sí. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos algunas razones como las Bajó el porcentaje por los niños y el adulto mayor se está viendo más que antes. exactamente. O sea, nos estamos transformando en un país que tiene más adultos mayores que niños. Y eso si lo miramos por el lado positivo, es bueno que existan muchos más adultos mayores, porque eso indica que la calidad de la vida de las personas ha mejorado. Por lo tanto, tenemos muchos años más de vida de lo que tenían antes, ¿cierto? Entonces, si lo vemos por esa parte de la sociedad, ha sido un gran avance y que los adultos mayores están activos en su mayoría, son personas activas, incluso trabajan, viven solos, siguen haciendo su vida. ¿Cómo? Hacen actividad física también. Hacen actividad Ujú. física, se desarrollan, se desenvuelven. Ahora uno mira una persona de 60 años, una persona de 60 años no es vieja para nada. O sea, tiene una vida totalmente activa. Es una persona joven a los 60 años. En cambio, antes, llegar a los 60 años era como un milagro. Yo Entonces, tengo un abuelito que tiene 92 años y ya hasta maneja a un auto, conduce y a mí me sorprende para la edad que tiene, porque sí, anda por todos lados. increíble, Pero increíble. igual, por ejemplo, antes los adultos mayores duraban más años, hoy en día no alcanzan a durar 105 años a 100 años, duran un poco menos. Claro, claro que sí, eso es verdad. Pero estamos como ha ido mejorando la calidad de vida, ojalá que nosotros duremos más años, ¿cierto? Y la parte contraria, que los niños ha ido disminuyendo por todas las razones que lo estuvimos comentando anteriormente. Ya nos queda poquísimo tiempo, así que aquí me despido y nos vemos el próximo viernes. Ya, el próximo viernes a las 6 nos juntamos ahí en en la clase de lenguaje, que es la primera. Ya, profe. Ya, así Ya, que profe, muchas gracias. Gracias. Muchas Que tenga ya, buena gracias. que estén noche. Chao, muy chao. bien, que estén muy bien. Chao, Chao, nos gracias. Chao, vemos. gracias. Chao. 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 Una niña así con el chao.